Camino tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. Porque orar es platicar con Dios. En Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, de lunes a viernes, en vivo, de 6:30 a 7 a.m. o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Continuamos. Súper bien, gracias a Dios, ¿verdad? Súper bendecidos. Muy bien, antes de comenzar, quisiera compartirles, el día de ayer platicaba con nuestros hermanos lo que yo siento cuando abro la palabra de Dios. Yo me remontaba a cuando era pequeño y estaba ahí en la casa de mis padres, y cuando mi padre, yo escuchaba que llegaba sin verlo, con solo oír su voz, yo ya sabía que había llegado mi papá. Y estaba él todavía sin que llegara al cuarto donde yo estaba, y en ocasiones me gritaba a mí, me decía: Alejandro, ven, ayúdame. Seguramente ya traía unas bolsas o unas cajas, no lo sé. Aquí el objetivo de este comentario es de que yo, sin verlo, reconocía la autoridad de mi papá, que ya había llegado y que me estaba dando una instrucción y que tenía que obedecerla. Cada vez que abramos la Biblia, hermanos, yo quiero pedirte que tú reconozcas esa autoridad del Señor, esa autoridad de tu papá, de mi papá, y que nos va a dar una instrucción que siempre va a ser para bendición y para que nuestras vidas sean transformadas. ¿Quién dice amén? Amén. Pues vamos a la conferencia del día de hoy, y quisiera pedirte, para todos los que anotan, poner el título, y el título es Ver el reino de Dios. Amén, ¿verdad? Una tremenda promesa. Iniciamos con una promesa que, si tú la adoptas, es para ti. Ver el reino de Dios. Y vamos a ir al pasaje bíblico del libro de Juan, capítulo 3. Vamos a Juan 3. Ya que lo tengas ahí, vamos al capítulo 3, versículo del 1 al 6. ¿Quién lo tiene? Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Cuántos sabemos aquí nacidos en el Espíritu? Todos, gracias a la misericordia de Dios, somos nacidos en el Espíritu. El día de hoy, la palabra de Dios nos quiere enseñar algo muy hermoso, que se puede ver el reino de Dios desde esta tierra, aquí en la tierra. No sé si a ti te pasó, pero a mí sí. Cuando yo iniciaba en la comunión con mi Padre Celestial, en leer su palabra, yo pensaba o creía que solamente podía ver el reino de Dios cuando yo muriera. Pero hoy la palabra de Dios nos quiere instruir
de que podemos ver el reino de Dios aquí en esta tierra, en este momento, aquí donde tú estás, en todo lo que estás viviendo. Eso sí es posible. ¿Cómo puede ser? Por medio de la fe, por medio de creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que entregó su sangre por ti y por mí. Ahí es como nosotros podemos ver el reino de Dios. También como teniendo fe en su palabra, creyendo que es palabra de Dios, que no es un libro más, sino que es un libro de poder que transforma vidas para bendición de todos nosotros, y no solo de nosotros, sino de nuestras generaciones. Y también tener esa fe en que nosotros, si se lo pedimos y se lo anhelamos, Él nos llena de su Espíritu Santo, porque Él se lo da al que se lo pide. Si nosotros hacemos esas cosas espirituales que nos va a enseñar el día de hoy la palabra de Dios, vamos a ver el reino de Dios aquí en esta tierra, y cuando Él nos llame a su presencia, lo seguiremos viendo en el nombre de Jesús. ¿Quién dice amén? Así como decía aquí en el libro de Juan, ¿verdad?, que habló con Nicodemo el Señor Jesucristo, hoy también lo está haciendo con nosotros. Hoy nos está instruyendo, nos está enseñando qué es lo que debemos de saber, pero son cosas espirituales. Estas situaciones no son con nuestro racionamiento, con nuestro entendimiento, con nuestra lógica. Esto solamente se puede entender a través de lo espiritual. Cuando nosotros creemos que nuestro Padre es el que nos está hablando, es cuando podemos tener ese nuevo nacimiento. Cuando nosotros tenemos un nuevo nacimiento es cuando vemos ese reino de Dios, porque es un milagro hermoso. Nosotros cuando nacimos desde el vientre de nuestra madre, todo ya estaba establecido por Dios, porque Él nos creó. Él es el creador de todo lo que existe. Nosotros ya teníamos establecido por Dios nuestra estatura, nuestro color de piel, el color de ojos, nuestro temperamento. Todo ya estaba establecido por Dios. Pero lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo a Nicodemo, y hoy nos dice a nosotros, no se refiere a ese nacimiento. Cuando decía del nuevo nacimiento, se refiere a la reconciliación con nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros creemos en el sacrificio del Señor Jesucristo y nos arrepentimos genuinamente de lo que hemos hecho mal, Él nos hace aceptos a su presencia, y ahí es cuando nosotros nacemos de nuevo. Y esto no solamente es una vez y ya, esto es todos los días, y es una gran bendición, porque sentimos la presencia de Dios en nuestras casas y en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros es por eso que empezamos a amar a Dios y a obedecerlo. En ocasiones somos engañados de que si nos acercamos a la palabra de Dios, nos van a empezar a prohibir, nos van a empezar a controlar. ¿Sabes? Cuando alguien se da cuenta verdaderamente qué amor tiene Dios para nosotros, tú por ese amor, por poder atender y contestar a ese amor que Él te dio, empiezas a obedecer, y obedeces porque le agradeces todo lo que ha hecho por nosotros. Eso es cuando obedecemos sus mandamientos, cuando obedecemos sus estatutos. Nosotros debemos de saber que cuando Dios ve en nosotros esa fe, la une a su poder, y vienen milagros extraordinarios, porque tenemos un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y todo es gracias a Él. Por eso es que es importante estar llenos del Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? ¿Quién quisiera salir instruido el día de hoy para ver el reino de Dios? Amén. ¿Quién quiere ser instruido el día de hoy por medio de su palabra para reconciliarnos con Él? Amén. Hoy la palabra de Dios nos va a enseñar qué es un nuevo nacimiento, qué es ver el reino de Dios. Vamos a anotar el punto número 1. Te voy a pedir que tú lo puedas anotar ahí. El punto número 1 es exactamente igual como la predicación: ver el reino de Dios. Ver el reino de Dios. Vamos a poner nuestros ojos ahí en el versículo 3. El versículo 3, que dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo. Cuando yo escucho estas palabras en la Biblia, hermano, me acuerdo de la enseñanza de mi pastor Sergio. Yo lo entendí, lo aprendí por primera vez cuando lo escuché de él, que cuando en la Biblia dice de cierto te digo, es porque nuestro Padre Celestial nos va a decir algo sumamente importante. Nos dice: no te distraigas, pon tus 5 sentidos en lo que te voy a decir, porque es de salvación, es de vida eterna, es importante para tu vida. Y aquí yo recuerdo esas palabras, porque dice aquí: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice ahí? No puede ver el reino de Dios.
Quiere decir que si nosotros no nos reconciliamos con nuestro Padre Celestial, le pedimos un perdón genuino, no vamos a poder ver el reino de Dios. Es necesario que nazcamos de nuevo para ver el reino de Dios. Es importantísimo. Ahí Nicodemo estaba en el lugar correcto. Fue, a pesar de que con los que él se juntaba hablaban mal del Señor Jesucristo y lo querían hacer caer, él no le importó. Él lo reconoció como alguien con autoridad. Decía: es que nadie puede hacer esas señales que tú haces si no va Dios contigo. Nosotros hoy hemos decidido venir a escuchar la palabra de Dios, a pesar de que tal vez algunos familiares o conocidos nos digan que esto no es, que no está bien, que es para locos, porque así lo dice la persona que es natural, cree que lo que habla de la palabra de Dios es locura. Pero quiero decirte algo: tú, igual que Nicodemo y yo, hoy estamos, y cada vez que nos reunimos aquí en la reunión general y leemos la palabra de Dios, estamos en el lugar correcto para ser instruidos por medio de la presencia de Dios, por estar delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que reconocer siempre, siempre su autoridad. Sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Tenemos que dejarnos enseñar, redarguir, corregir. Tenemos que dejarnos preparar para todo lo que Él nos encomienda en esta vida. Nosotros tenemos un propósito desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Y si de continuo estamos leyendo su palabra, vamos a ver el reino de Dios, porque vamos a alcanzar ese propósito que Dios tenía desde que nosotros fuimos engendrados por Él, desde que nosotros fuimos creados por Él. ¿Quién dice amén? En camino tenemos que darle la gloria a Dios. Es para glorificar a Dios todos los días, porque tenemos muchas oportunidades para leer la palabra de Dios en su presencia, desde las reuniones generales, las células, ¿verdad?, de las clases, eventos. Tenemos oraciones, tenemos muchos eventos gracias a Él, para que esto pueda ser posible en nuestras vidas, para poder ver el reino de Dios. Y es importante que las aprovechemos. Ver el reino de Dios es tener paz para con Dios. Qué hermosas palabras. Cuando nosotros nos reconciliamos con el Padre Celestial y le decimos: Señor, te reconozco como mi Señor y mi Salvador y te pido perdón por haberte fallado, tenemos paz para con Dios. Él nos da su perdón. Y es una gran bendición estar siempre así con Él. Es fundamental, hermano, que nunca pierdas ese derecho que el Señor Jesucristo ganó por ti y por mí, para estar en la presencia de Dios. Ahí es donde podemos ver el reino de Dios. No tenemos que desaprovechar esa oportunidad de estar siempre en su presencia. Para que nosotros podamos tener ese nuevo nacimiento y ver el reino de Dios, no debe de ser por obras. Sí, nuestra fe debe de ser visible, ¿verdad? Servirle al Señor, estar predicando su palabra, estar invitando a personas. Sí, eso es muy bueno. Pero ¿sabes qué es lo que verdaderamente hace que tengas un nuevo nacimiento y que tú puedas ver el reino de Dios en todas las áreas de tu vida aquí en esta tierra? Es que nosotros verdaderamente tengamos esa fe de que Él nos ha dado el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna, y que la única manera de que tú la pierdas es que tomes decisiones equivocadas. Quiere decir que vayas al pecado, que no tomes la decisión correcta. Es la única manera en la que no podríamos ver el reino de Dios, porque Él es misericordioso y siempre nos lo va a dar cuando se lo pidamos. No solo se trata de venir a la reunión general o tal vez hacer tu devocional y ya. Tienes que estar genuinamente en la presencia, sentir su presencia y decirle: Señor, hoy quiero que tú me hables por medio de tu palabra. Hoy quiero yo verdaderamente obedecerte, Señor. Tal vez no entiendo, Señor, ¿por qué me pides esto? Pero yo sé que al final va a ser de bendición para mi vida. No se trata solamente de ser oidores, sino hacedores de su palabra. Obedecer la palabra de Dios y con gozo, con alegría, recordando todo lo que Él ha hecho por nosotros y por agradecimiento obedecerla. Ahí es cuando tú vas a ver el reino de Dios, porque todas las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida. Una a una van a venir en cascada sobre de tu vida y sobre de tus generaciones. Es algo que nosotros debemos de aprovecharlo en todo momento. Cuando nosotros no obedecemos, hermanos, es cuando nosotros vemos que en nuestras vidas tardan las bendiciones, tardan las promesas por no obedecer la palabra de Dios. Tardamos en ver los milagros, porque nosotros a veces queremos el milagro, pero no hacemos nuestra parte. Tenemos que hacer nuestra parte para poder ver el reino de Dios en esta tierra. Desde esta tierra lo puedes hacer. Es una gran maravilla lo que hoy la palabra de Dios nos dice. Cuando
Cuando tú ves que un matrimonio desintegrado se restaura, ahí estás viendo el reino de Dios. ¿Cuándo puedes verlo también? Cuando en una enfermedad recibes de parte de la presencia de Dios su sanidad. Es una gran bendición. Y creo que todos y cada uno de nosotros, aquí habemos muchos con esos testimonios. Hemos visto cómo nuestras vidas han sido transformadas, cómo nos ha dado esa sanidad, porque Él quiere sanarnos. Hemos visto restauraciones matrimoniales tremendas. Es cuando a veces también estamos en miedos o en ansiedad y se van en el nombre de Jesús. Ahí tú ves el reino de Dios, porque no había nada con lo que te pudieras quitar ese miedo o esa ansiedad, y solamente en la presencia de Dios, y ahí ves su reino, porque dices: wow, nunca me había sentido así tan tranquilo, y es por la presencia de Dios. O también cuando vemos que estamos esclavizados por mucho tiempo, tal vez por algún vicio, y el único que nos da libertad es el Señor Jesucristo. Él es el que verdaderamente nos hace libres de toda cautividad. ¿Quién dice amén? En mi vida he visto muchos milagros, gracias a Dios. Muchos milagros que aumentan mi fe. Muchos milagros que me hacen ver que el reino de Dios está aquí en esta tierra. Uno de ellos que viene a mi memoria es un familiar que tengo, mi cuñado, ahora es líder de célula. Él estaba totalmente esclavizado en la adicción. Los doctores ya lo habían desahuciado. Ya le habían dicho a mis suegros: prepárese para lo peor, porque él ya no tarda en fallecer. Hubo clamor, hubo fe en la palabra de Dios y en sus promesas, pero él también hizo lo que tenía que hacer, su parte, lo natural, y él decidió acercarse a Cristo. Él fue a un encuentro con Dios y declaró a Cristo en su vida y en sus generaciones, y él fue libre de toda cautividad. Hoy le sirve al Señor por agradecimiento, lo obedece por agradecimiento, le sirve como líder de célula. Eso es ver el reino de Dios, hermanos. No desesperarnos, hacer que las cosas sucedan y decirle: Señor, cuando tú lo digas, Señor, de todas maneras, me des o no me des, yo te alabaré, yo te bendeciré, Señor, porque me has dado la mayor bendición, que es tu presencia en mi vida. Y eso es ver el reino de Dios. Aún no nos diera nada de lo que pidiéramos, Señor, yo te voy a seguir alabando, Padre, porque tú eres mi Rey, porque tú eres mi Salvador y tú eres el que me sustenta. ¿Quién dice amén? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo rompe con toda atadura, con toda tiniebla. Busca siempre el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura, y veremos el reino de Dios. Vamos a anotar el punto número 2, por favor. Y el punto número 2 es el siguiente: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Vamos a poner nuestros ojos en el versículo número 4. Dice ahí: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí no es por criticar a Nicodemo, ni mucho menos, pero evidentemente no estaba entendiendo las cosas espirituales. No le estaba diciendo que naciera una vez más desde el vientre de su madre. Le estaba hablando cosas espirituales, y eso a todos nos ha pasado desde cuando vamos en el inicio, en el caminar de Cristo. No entendemos muchas cosas, pero hermano, la perseverancia en la lectura de la palabra de Dios, la perseverancia en la oración, va a hacer que tu entendimiento se abra, que tus ojos espirituales se abran, que tus oídos espirituales se abran, y vamos a ir a empezar entendiendo todo lo que nos dice el Señor espiritualmente. Es una gran bendición cuando nosotros disponemos nuestro corazón para que eso suceda. Y eso que Nicodemo era un maestro de la ley, se sabía las escrituras de pie a pa, y no podía entender eso. El mismo Señor Jesucristo más adelante le dijo: eres maestro de Israel y no lo comprendes. Hermanos, si nosotros queremos entenderlo con nuestro razonamiento, va a ser muy difícil, porque lo tenemos limitado. Cuando tú con humildad, siendo dócil y con una mansedumbre, le dices: Señor, ayúdame, explícame, Señor, por qué pasan estas cosas, Él te va a dar una instrucción y la obedeces, vas a ver el reino de Dios. Aún estés pasando por problemas difíciles, o estés pasando en una situación difícil con un hijo, con una hija, o en cualquier área de tu vida, créeme
vas a ver el reino de Dios en todas las áreas de tu vida, en el nombre de Jesús. ¿Quién dice amén? Dilo más fuerte. Amén, porque esas promesas son para tu vida. Estas palabras que le decía el Señor Jesucristo a Nicodemo eran totalmente espirituales, eran de vida eterna, era un nuevo nacimiento lo que él estaba diciendo. Tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo, hermanos, solamente se entiende en el Espíritu, porque es un regalo de Dios, es un don de Dios. El que nosotros nos reconciliemos con nuestro Padre Celestial por su gracia es un regalo de Dios, y solamente así lo podemos entender. Solamente así es como podemos obedecer la palabra. La obediencia siempre va a hacer que podamos nosotros ver el reino de Dios. Si tú hoy te preguntas, bueno, pero ¿cómo puedo ver el reino de Dios? Así de sencillo, sin atajos, sin cosas místicas. Simple y sencillamente creer en el sacrificio del Señor Jesucristo, creer en su palabra y obedecerla, ponerla por obra. Ahí es como nosotros podemos ver el reino de Dios en nuestras vidas. No va a pasar lo contrario. Si tú obedeces te va a ir mal. No, porque Dios es bendición. Él nos dice que la obediencia trae bendición, y es importante que lo tengamos siempre muy, muy presente. Si estamos nosotros en Cristo Jesús, ¿sabes, hermano, hermana? Nueva criatura somos, lo dice su palabra. Amén. Nuevas criaturas somos. Ya no somos los que éramos antes, somos hijos de Dios. Y a los hijos de Dios siempre vendrá bendición, porque somos los hijos del Todopoderoso, del Creador de todo lo que existe, del Omnipotente, el Omnipresente, el Omnisciente. Hermano, ¿qué te podría faltar? Absolutamente nada. Hermana, nunca sueltes las promesas de Dios. Ora todos los días y declara la palabra de Dios en tu vida, y verás el reino de Dios. Si nosotros estamos en Cristo Jesús y somos nuevas criaturas, ¿sabes de dónde proviene eso? Proviene de Dios, porque así Él lo anhela, así Él lo desea. Es su voluntad que nosotros estemos cerca de Él y que nosotros disfrutemos las bendiciones que Él tiene para nosotros. Él solamente quiere bendecirnos, no quiere controlarnos. Nosotros pertenecemos a Él. Él nos adoptó, Él nos recibió, Él nos compró con la sangre del Señor Jesucristo. ¿Sabes cuánto vales, hermano, hermana? La sangre de Cristo. Tal vez por las situaciones que estás pasando te sientes triste, deprimido, sientes que no vales. Hoy tengo una excelente noticia para ti. ¿Sabes cuánto valemos tú y yo? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. El problema que estés pasando, vas a ver el reino de Dios, te lo aseguro. Pero tenemos que recordar cuánto valemos, y tenemos que recordar quién es el que nos lo está prometiendo, y Él nunca miente. Es como podemos nacer de nuevo, es como podemos ver el reino de Dios. Para poder nosotros tener un nuevo nacimiento y ver ese reino de Dios, debemos reconocer que tenemos un problema con algún pecado. Decir: Señor, esto no lo he podido dejar, te lo pongo en tus manos, Señor. El que tú reconozcas ese pecado va a ser el primer paso para que Dios entre con poder a sacarte de ahí y decirle al que te tenía esclavizado: ya no más te pertenece, ahora es mi hijo, es mi hija. Pero tenemos que reconocerlo. Yo conozco personas que llevan más de 40 años en un vicio y dicen: no te preocupes, cuando yo quiera lo dejo. No se dan cuenta que están esclavizados, que están siendo manejados por el enemigo. Si verdaderamente lo quisieras, solamente es pedírselo al Señor, arrepentirte, reconocer que lo necesitamos e ir a la presencia de Dios. Eso es nacer de nuevo. Dejar que nos reconciliemos con nuestro Padre Celestial. Nosotros no podemos hacer milagros, pero Él sí, y Él quiere bendecirnos. Él nos da libertad si nosotros creemos en lo que Él hizo en la cruz. ¿Quién no quiere libertad en esta vida? Todos queremos libertad. Levante su mano, ¿quién quiere libertad? Debemos decir: ya no más ese pecado, ya no más. Queremos agradecerte, Señor, todo lo que has hecho con nosotros, ese impresionante milagro, Señor, de que antes era lejano a ti, Señor, y sin merecerlo, sin ganarlo, hoy estoy cercano a ti. Hoy soy tu pueblo, Señor. Antes no era tu pueblo.
Gracias, Señor. Eso es nacer de nuevo. ¿Qué pasaría si hoy tú tuvieras el poder de regresar atrás? ¿Qué cambiarías? Yo cambiaría muchas cosas, pero definitivamente una de ellas es no haberme divorciado de mi esposa. Humanamente eso no lo podemos hacer, no podemos regresar, pero ¿sabes? En Cristo Jesús sí es posible. Y todos los días mi esposa y yo luchamos por tener un matrimonio íntegro, radical, obediente a la palabra de Dios. Tenemos defectos muchos, pero lo que antes eran pleitos y contiendas que nos llevaban a un divorcio, hoy son diferencias que se arreglan en la presencia de Dios y siempre se le da el lugar al Señor. Aquí no hay pecado, y si nos equivocamos vamos a su presencia y le pedimos perdón. Hoy puedes tú empezar una nueva vida en Cristo porque Él te respalda. Haz lo que te corresponde, obedece la palabra de Dios y vas a nacer de nuevo en el nombre de Jesús. Dios tiene el poder para transformar cualquier vida, hermano. Tal vez el enemigo te está metiendo en la cabeza: no, tú no tienes remedio. Esa es una mentira muy grande. Él puede transformar la vida de quien quiere, es el Todopoderoso. Pero hay algo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que querer. Nosotros tenemos que querer ver el reino de Dios nacer de nuevo. Tenemos que ser dóciles y ponernos como ese barro en las manos del alfarero. Ir al taller del maestro y decirle: Señor, aunque me duela, cámbiame, transfórmame, Señor. Hazme útil en todas las áreas de mi vida, Señor. Y ahí es cuando Él mete su mano y lo que era imperfecto lo hace perfecto para seguir adelante y que nosotros estemos en su presencia. ¿Quién dice amén? Vamos a anotar el punto número 3, por favor. Le voy a pedir a mi hermano Joel si me puede apoyar. Muchas gracias. El punto número 3 es: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Quién dice amén? Cuando nosotros somos nacidos del Espíritu de Dios, nos mantenemos en el Espíritu. ¿Cuántas veces en ocasiones pensábamos: es muy difícil seguir a Cristo, es muy difícil obedecer la palabra de Dios? Cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, sí. Cuando lo hacemos en la carne, es muy difícil. Además, es imposible. Pero cuando lo hacemos en el Espíritu, Él siempre nos defiende. Él siempre nos da una puerta de salida cuando la tentación está frente a nosotros. Y es cuando nosotros decimos: Señor, yo soy nacido de ti, de aquí no me quiero mover. No quiero que tu presencia se vaya de mi vida, ni de mi familia, ni de mi economía, ni de mi salud, Señor. Yo quiero estar siempre pegado a ti, estar contigo. Tal vez en algún momento fuimos formados incorrectamente por nuestros padres o en el barrio donde vivías, no lo sé, donde siempre te decían: pues bueno, qué bueno que te vas a casar, pero si funciona bien y si no, pues el que sigue. O desquítate, haz de lo mismo, no te dejes. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios y somos nacidos de nuevo y nacemos del Espíritu, nos damos cuenta que traíamos muchos conceptos equivocados. Tenemos muchos conceptos equivocados. Y ahí es cuando tú en oración vas y le dices en su presencia: Señor, quítame este concepto equivocado y ponme uno de acuerdo a tu voluntad. Y ahí es cuando en ti hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia. Y es cuando las vidas son transformadas. Nunca contristes al Espíritu Santo por ir tras un pecado. El pecado trae muerte, hermanos, pero la dádiva de Dios es vida eterna, es ver su reino aquí en esta tierra. Eso es lo que hoy yo te exhorto a que vayas siempre, todos los días a buscarla, porque la batalla es todos los días, no es un rato y ya, es todos los días en el nombre de Jesús. Y ahí es cuando tú te das cuenta que lo que era imposible en tu vida, quitar ese pecado, esas obras de la carne, ahora ya son posibles, porque el que deshace las obras de la carne es el Espíritu Santo de Dios, la presencia de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y es cuando nosotros ahí tenemos que hacer valer que somos hijos de Dios,
Ahí es cuando nosotros debemos entender que si Él nos creó y somos hijos de un rey, somos príncipes, somos princesas. Él no nos creó para estar esclavizados. Él nos creó para estar cerca de su presencia y bendecirnos y ayudarnos y proveernos en todo. Ahí es donde es nuestro lugar, donde Él está, donde Él siempre va a bendecir toda nuestra vida. Nacer del Espíritu hace que quitemos todo lo que le desagrada a Dios. Y ahí es cuando te digo que no es que alguien te prohíba. Fue una de las condiciones. Fíjate, todavía me puse a condicionar a mi esposa. Yo no quería venir a camino y le dije a mi esposa, pero me empiezan a prohibir algo y me voy. Imagínate, ¿no? Haciéndole el favor a Dios, yo no. Cuando tú te confrontas con la palabra de Dios y ves que no era lo correcto lo que estabas haciendo, y vas con humildad y le dices: Señor, quítame lo que te desagrada. Cuando dejas de empezar a ver los errores de los demás y dices: cámbiame a mí, es cuando la vida es transformada, es cuando naces del Espíritu y es cuando tú ves el reino de Dios en tu vida. Pídele todos los días: Señor, cámbiame a mí, redargúyeme, Señor, hazme entender, abre mi entendimiento para saber qué es lo que estoy haciendo que está lastimando incluso a mis generaciones que todavía no nacen. Yo quiero estar siempre pegado a ti, Señor. Ahí es cuando nosotros sabemos que el Hijo de Dios siempre permanece en su casa. El que practica el pecado, el esclavo, no pertenece en su casa, se va de la casa de Dios por ir tras el pecado. Pero el Hijo de Dios permanece para siempre en su casa. ¿Quién dice amén? El que nosotros seamos justificados es nacer del Espíritu, es nacer de nuevo. Ya no le debemos nada gracias a su misericordia. Él nos hace aceptos. Cuando nosotros tomamos malas decisiones en la carne, lo que hacemos es levantar un muro que nos separa de Dios y no podemos ver a Dios, no lo podemos oír. Pero el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo derriba todos los muros. Y ya lo podemos ver, ya lo podemos oír, ya podemos tener una comunión con Él, porque Él derriba todo lo que nos estorba. Y sabes, hay unas promesas también que me impactan muchísimo, donde dice la palabra de Dios que Él toma nuestros pecados y los echa al fondo del mar. Y Dios no miente. ¿Sabes qué dice? Se olvida de ellos, se olvida de todo lo que haya yo hecho. Hermanos, es una gran bendición todos los días abrir la palabra de Dios y decirle: Señor, enséñame, llévame, quiero estar contigo, Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la palabra de Dios. Hermanos, en este momento hay personas, familiares, discípulos, conocidos que están en un reencuentro y van a celebrar ese hermoso símbolo en el agua de entrar y salir. Pero es un tremendo milagro el que se hace espiritualmente cuando se cree, porque tienen una vida nueva. Hermano, si tú vas a venir a recibir a alguien, eso es ver el reino de Dios. Ver cómo otra persona tiene la oportunidad de vivir en Cristo Jesús, de resucitar en Cristo Jesús en una vida nueva, de sepultar al pecado, ya no más el pecado. Y no quiere decir que cada vez que lo necesitamos tengamos que ir allá, hermano. Ya tienes la autoridad dada por Dios para hacerlo todos los días. Morir a ese pecado, morir, dejarlo clavado en la cruz y resucitar en una nueva criatura, en un hombre nuevo, en una mujer nueva. Él te puede ayudar. Él tiene el poder para ayudarte si tú se lo pides, y además tienes la necesidad, el anhelo y el interés de obedecer la palabra de Dios por amor y por agradecimiento, con contentamiento. Morir al viejo hombre siempre te va a dar una oportunidad de ver cara a cara al Señor. Es una de las mayores bendiciones. Eso nos predicaron hace 8 días. La mayor bendición es que siempre estés en la presencia de Dios. No hay mayor bendición. Y si de ahí, aparte, cuando buscas el reino de Dios y su justicia, todo viene por añadidura. Imagínate, hermano, todas tus áreas serán bendecidas.
En Cristo Jesús ya no hay condenación. Qué hermosas palabras. A pesar de lo que fui, a pesar de cómo soy, ya no hay condenación en Cristo Jesús, ni para ti ni para tus generaciones. Ver el reino de Dios es tener una vida genuina en Cristo Jesús, ser radical ante el pecado, poner tierra de por medio al pecado y decirle: Señor, gracias por ese perdón de pecados, porque gracias a ese perdón de pecados puedo ver tu reino aquí. Gracias por esa salvación que no merecía, pero ya la tengo. Gracias a ti puedo ver tu reino aquí. Y gracias por esa vida eterna, porque si aquí te alabo, si aquí te bendigo y aquí veo tu reino, Señor, el día que me llames solamente va a ser una continuación de lo mismo que me has bendecido. Te voy a bendecir, te voy a alabar, Señor, pero solamente que ya con un cuerpo celestial como el tuyo, Señor. ¿Quién dice amén? Vamos a cerrar nuestros apuntes y te voy a pedir que nos pongamos de pie. Vamos a orar. Solamente para no distraerte, cierra tus ojos y habla con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y dile al Señor que esta palabra la puedas poner por obra inmediatamente. Es algo que no te va a traer un agravio, te va a traer una bendición. Vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito Padre, Señor, hoy te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tu día a día, Señor, cada vez que abrimos tu palabra, Señor, la Biblia, siempre tienes un alimento, Señor, que refresca, que da esperanza, que da amor, que da gracia, Señor. Hoy nosotros hemos venido con un solo objetivo, Señor. No el cumplir para venir, Señor, sino el verdaderamente salir transformados por tu palabra. Hoy tú nos has dicho, Señor, que podemos ver tu reino desde esta tierra, Señor. No es necesario morir para ver tu reino, Señor. Aquí nosotros podemos ver tu reino, Señor, cuando en nuestras vidas tú metes tu mano poderosa en favor de nosotros, Señor. Podemos ver tu reino, Señor, cuando vemos matrimonios restaurados, cuando vemos economías estables, Señor, cuando vemos milagros de sanidades, Señor, aún cuando los doctores decían que ya no era posible. Cuando vemos, Señor, que nuestra relación contigo, que es lo más importante, se vuelve una comunión íntima, Señor, todos los días. Cuando te tenemos ese respeto a esa autoridad que tú tienes, ahí es cuando nosotros podemos ver el reino, tu reino, Señor, en esta tierra. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú hoy nos has explicado de una manera, Señor, que queremos entenderlo, Señor, en toda su dimensión espiritual. Nicodemo, Señor, aún siendo un maestro, Señor, no lo entendía. Hoy gloria a ti, Señor, porque nos has abierto nuestros ojos y lo pudimos entender, y que además entendemos, Señor, que es necesario, Señor, creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero también creer en tu palabra, Señor. Y hoy yo declaro que aquí, Señor, creemos que tu palabra tiene poder para transformar vidas, Señor, y que el nuevo nacimiento, Señor, al que te refieres es esa reconciliación contigo, Señor. Qué bendición. Tú nos reconciliaste contigo, Señor, como si nosotros hubiéramos sido los ofendidos. Nosotros te ofendimos, Señor. Nosotros fuimos tras el pecado, Señor, y lo que tú hiciste es que nosotros hoy comprendiéramos y valoremos, Señor, ese nuevo nacimiento, y nos acercaste a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por ser tu pueblo, Señor, por estar cercanos a ti. Hoy queremos, Señor, buscar siempre esa puerta de salida que tú nos pones delante de la tentación, Señor. Eso es nacer de nuevo, Padre. Y hoy queremos pedirte, Señor, con nuestras manos levantadas, que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, porque para ver tu reino es necesario, Señor, estar llenos de tu Espíritu Santo. Hoy yo te pido, Señor, que cada varón y cada mujer que lo está anhelando y pidiendo hoy con un corazón sincero, Señor, nos llenes de tu Espíritu Santo, Padre. Guíanos, Señor, quítanos esos miedos, esas ansiedades, esos temores, Señor, y llénanos hoy en el nombre de Jesús de tu paz,
de tu amor, de tu gozo, Señor. Danos paciencia, Señor, para con los demás. Aumenta nuestra fe, Señor. Danos esa templanza que necesitamos ante una adversidad. Y siempre, Señor, para darte a ti la gloria, Señor, y toda la honra. Si nosotros hoy somos nacidos de nuevo, Señor, y somos nacidos en tu Espíritu, es para darte a ti toda la gloria, Señor, toda la honra, Señor, y ponerte a ti en todo lo alto, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Si estás agradecido, dale un fuerte aplauso allá al Señor.